completar el numerador también, con el mismo valor, con la intención de que, ¿cuál es la intención? De que sea 1. Que si yo quiero lo puedo simplificar otra vez y vuelvo a quedar todo como si nada hubiera pasado. O sea que el objetivo en primera instancia es meter un denominador, como dice C ahí abajo, pero conservar en todo momento la igualdad. O sea, multiplico y divido por SC. Entonces, de esa manera, pero observamos, mucha atención, o sea, el factor que yo estoy inventando acompaña siempre al término que le falta justamente ese denominador. ¿Está claro? Sí. Bien, o sea que ahora que acabo de hacer una pequeña modificación, ahora sí resulta muy evidente cómo sacar ese común denominador. Ahora sí lo puedo sacar común realmente. O sea, a ese C, T, continúo con la misma igualdad, raya de fracción gigante, la principal. ¿Está claro? O sea, esto también tiene que tener mucho cuidado, porque claro, siempre veo todos los años errores de esta naturaleza. Siempre primero el signo igual, luego la raya de fracción principal. Y sobre la raya de fracción principal van las otras fracciones. O sea, ahora sí le corresponde entonces 1 sobre SC, que vendría a ser la fracción que estaba dentro del numerador. Y ahora le corresponde otra fracción, que es en la zona de abajo. La otra fracción me estoy refiriendo porque aquí acabo de sacar común denominador. O sea que ahora corresponde otra raya de fracción con un denominador en común, que es SC. ¿Correcto? Sí. Común denominador. Entonces ahora sí completo con total naturalidad el recto, que debería ser el numerador. 1 más R por SC. ¿Sí? Y hago la pequeña diferencia, ¿no? Porque S es una variable, en cambio C es una constante, la constante propia del capacitor. ¿Sí? Bueno, o sea que en definitiva, una vez que ya está el común denominador, ahora sí, como les decía, les había adelantado que esto lo hacemos para simplificarlo. O sea, ahí simplifico esto con esto. O sea que ahí es donde me va a quedar entonces, van a meter la T de S, por supuesto, ¿no? Siempre estoy indicando, manifestando que la variable S es la variable independiente. Entonces me queda 1 sobre 1 más. Y aquí, segundo tema, también muy importante. Es una pavada, pero es importante. Tenemos que separar la componente, o sea, el factor, debemos separar lo que es la variable independiente, que es S, de lo que le acompaña, que son solamente constantes, parámetros del circuito. En este caso, nuestro circuito eléctrico se conforma de 2 elementos pasivos, R y C, donde R y C son justamente los parámetros de nuestro sistema paso-bajo. ¿Sí? Son los parámetros. ¿Por qué te digo parámetros? Porque si yo le cambio los valores a esos parámetros, estaría cambiando las características del sistema. Bien. O sea que todo lo que sea parámetros, entonces, lo separo de un lado y lo que es variable lo separo del otro. Entonces, concentrándome solamente en ese último término, recuerdan, ¿no?, la terminología matemática. Cuando yo tengo suma, se dice suma de términos. Cuando tengo un producto interno, se dice a cada elemento, ¿qué es cada elemento? ¿Otro término? ¿Qué es el término? ¿El término? ¿Qué es? Independiente. ¿Cómo se llama? Bueno, el producto es el hecho de multiplicar a cada factor. El elemento que conforma al producto, a cada elemento del producto se llama factor. A cada elemento de una suma se le llama término. Entonces, en el segundo término hago esa pequeña diferencia, ¿no?, de separar
lo que es variable para el lado izquierdo y lo que es constante para el lado derecho. O sea que de este lado queda R por C. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahí hemos terminado, hemos finalizado obteniendo la función de transferencia en forma más general posible y al mismo tiempo de una manera simplificada, de manera que podamos nosotros ahora proceder a hacer el estudio de esa función de transferencia a través de un ejemplo numérico. ¿Sí? ¿Yo? Sí, señor. Y Sí. Como podrán ver. Ahí incluso está, ¿ves? Justamente los 1000 micros son igual a 1000 por 10 a la menos 6, ¿correcto? Sí. Pero el 1000 yo también lo puedo expresar como 10 a la 3. 1 por 10 a la 3. De manera que se cancelan las potencias, se suman, ¿se acuerdan? Igual base, se suman las potencias. O sea que me queda 10 elevado a la menos 3, que debería ser 1 milifaradio. ¿Ven? 1000 micro es lo mismo que 1 milifaradio. 1 por 10 a la menos 3 faradio. Entonces, eso es lo que colocamos acá. Y obviamente que acá otra vez podemos hacer lo mismo. Fíjate, tenemos 10 elevado a la 3, 10 elevado a la menos 3. Se suman, 3 menos 3, 0. O sea que me queda 10 elevado a la 0, que vale 1. O sea que estos dos se cancelan directamente y me queda 10 por 1, 10. ¿Lo ven? ¿Cómo fue? 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la menos 3, como tienen la misma base, se suman los exponentes, queda 3 Cero. menos 3, 0. 10 elevado a la 0, 1. O sea que estos dos se cancelan entre sí, esos dos, hace de cuenta que no están. Entonces te queda 10 multiplicado por 1. Ahora sí, de ahí queda 10. O sea que zafamos con el calculador. Bueno, me queda entonces dentro de ese 1 sobre 1 más S por 10 por 10, pero como yo ya le había dicho, separamos es variable de que es constante. Entonces ahora quiere decir entonces que esta función de transferencia, como les dije, no hemos tomado nota en la teoría, estamos diciendo entonces de que es una descripción de la salida con respecto a la entrada, pero a un nivel mucho más global, en el sentido de que esa función me está dando información no solamente con respecto a la ganancia, o sea, con respecto a si amplifica o no se amplifica la salida, la magnitud de la salida. No solamente me está dando esa explicación, sino también me está dando información de fase. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata eso, dónde está esa información, dónde está toda esa información, cómo es posible que esté volcada en una ecuación tan simple. ¿Sí? O sea, ¿dónde está la respuesta? Bueno, la respuesta está en que la función de transferencia no es una función tan simple, en el sentido de que el resultado y toda esta función, como vamos a ver a continuación, el resultado termina siendo un número complejo. Un número complejo, a la memoria, es un número que se compone de parte real y parte imaginaria, siempre que esté de forma binómica. Pero no es la única forma de representar un número complejo, sino que también, ¿cuál es la otra alternativa? La forma polar, que de hecho es mucho más útil para nosotros, como vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ¿cómo arrancamos con este tema? Nosotros tenemos que arrancar por la variable independiente. Ese es nuestro punto de arranque. La variable S minúscula es nuestra variable independiente y es ahí donde nosotros arrancamos nuestro análisis. La variable S es una variable compleja en la cual dentro de esa variable está contenida la frecuencia que nosotros conocemos cada vez que hablamos de una señal alterna sinusoidal de frecuencia F. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esa relación? ¿Cómo es la relación? La frecuencia F, a ver, lo que pasa es que lo había borrado. La variable S en principio, la variable de Laplace S,
Como es una variable compleja, se conforma de una parte real y de una parte imaginaria. La parte real solamente la consideramos, solamente la estoy dibujando, digamos, porque necesariamente todo número complejo se compone de parte real y parte imaginaria. Nosotros, en nuestro análisis, no vamos a considerar la existencia de esa componente real, ¿sí? Solamente le estoy mencionando por el hecho de que estamos hablando en términos muy generales de una variable compleja, nada más. Por eso estoy mencionando al componente real, nada más. Pero en realidad, como vamos a ver a continuación, nosotros no le damos importancia a esta componente, sí le damos importancia a lo que debería ser la componente imaginaria, J omega. ¿Por qué? Porque justamente ese omega que yo estoy poniendo allá es exactamente el omega que ustedes conocen y que vale omega igual a 2pi por f. O sea que, como les dije recién, dentro de la variable compleja S está contenida la frecuencia f de una señal alterna. Entonces, este es nuestro punto de partida. Nosotros vamos a empezar diciendo, bueno, yo quiero aplicarle tal valor de frecuencia, señal alterna de tal frecuencia, y sobre esa frecuencia yo quiero iniciar mi estudio analítico. O sea, en definitiva, estoy por hacer lo que les decía yo desde el principio. Necesitamos, si vamos a aprovechar las bondades de la función de transferencia, bueno, sí, entonces yo quiero probar a ver qué pasa si yo aplico una señal alterna de frecuencia f1. Entonces, surge esa pregunta, ¿está bien? ¿Qué valor de frecuencia deseamos hacer el ensayo? ¿A qué valor de frecuencia? Porque como ustedes estarán viendo, ya se estarán dando cuenta, yo si quisiera podría utilizar cualquier valor de frecuencia que se me ocurra. Puede ser un valor de frecuencia extremadamente bajo o podría ser un valor de frecuencia extremadamente alto y hacer el análisis de esa función de transferencia. Es decir, en otras palabras, hacer el estudio de este circuito eléctrico. ¿Sí? O sea que tenemos una gama infinita de valores de frecuencia que va desde el valor f igual a 0 hasta f tendiente a infinito. Podemos elegir cualquier valor. ¿Está claro? Entonces, lo que yo propongo es hacer, ya que vamos a hacer semejante análisis, yo propongo agarrar una frecuencia de un valor más o menos justo que esté en una zona donde el filtro, donde el sistema no se comporte como un cortocircuito en el sentido de que me va a dejar pasar toda la señal, porque recordemos que al ser un paso bajo, que habíamos dicho que si yo le aplico una frecuencia de señal, una señal de frecuencia muy baja, ¿cómo se comporta este filtro? Y si es una frecuencia muy baja, directamente te la deja pasar de largo, ¿sí? Y si la señal es como si pasara de largo, quiere decir que la atenuación que sufre es muy débil. Entonces no me conviene analizar una frecuencia aleatoria, o sea, muy baja, para darles a ustedes un ejemplo. ¿Por qué no? Y porque si casualmente llego a elegir una frecuencia muy baja, ¿qué valores me va a dar de ganancia acá? Y bueno, si es un filtro paso bajo y me mete una frecuencia que prácticamente pasa de largo, la ganancia que me va a dar va a ser 0,99999. Y cuando yo haga mi gráfico, ¿qué le voy a mostrar? ¿Dos señales iguales? No quiero eso. ¿Sí? Podríamos hacerlo, por supuesto que sí, pero no es esa la intención. ¿Está claro? Entonces yo voy a elegir una frecuencia tal donde nosotros podamos ver que hay una variación de magnitud en la salida, una variación significativa en la salida. ¿Está claro? Pero tampoco voy a elegir una frecuencia tan alta, porque si elijo una frecuencia muy alta, ¿qué puede pasar? Lo contrario, exactamente, porque como un filtro paso bajo, quiere decir que si le inyecto una frecuencia muy elevada, pues bueno, el filtro me lo podría llegar a eliminar, a reducir muchísimo en magnitud, y cuando yo quiera hacer este gráfico de la salida, voy a tener que hacer una figurita de una magnitud muy pequeña. No quiero hacer eso tampoco. Quiero que la magnitud sea relativamente significativa para que ustedes vean el efecto. Perdón, ¿me corregí? ¿Qué te parece 170 kHz? Bueno, justamente sobre eso es lo que estoy tratando de hablar,
Qué casualidad. Me quiero referir a que tenemos que elegir un valor que sea intermedio, un valor de frecuencia intermedio, de tal manera que para el filtro que estamos por estudiar no sea o no represente una frecuencia muy baja, pero tampoco muy alta. Tendría que ser una frecuencia de un valor medio acorde a ese filtro en particular. Entonces, el criterio que yo elijo para saber cuál es el valor de esa frecuencia que yo le estoy describiendo, muchachos, se llama frecuencia de corte, tiene un nombre específico, frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte es un valor exacto de frecuencia tal que si yo le inyecto esa frecuencia al filtro, el filtro no puede dejarla pasar al 100%, no puede, realmente la atenúa un poco, pero tampoco la atenúa demasiado. O sea que la frecuencia de corte es una frecuencia tal que, de que el filtro se encuentre en un estado intermedio. No la atenúa demasiado, pero tampoco la deja pasar como si nada hubiera pasado. Es una frecuencia que está en el centro de, llamémoslo así, de la banda que pasa, entre la banda que pasa y de la banda que no pasa. Bueno, en el medio ahí está esa frecuencia, se le llama frecuencia de corte. ¿Sí? ¿Cómo se hace para averiguar esa frecuencia? Existe una formulita y ahí está donde arrancamos de acá entonces. La formulita para encontrar en principio el omega de corte, no la frecuencia de corte, el omega de corte es igual a 1 sobre este valor. El producto R por C que figura en la función de transferencia. Ese valor, que es este, es igual al omega de corte. Pero como le estoy diciendo yo que la fórmula me está diciendo cómo calcular el omega, yo en realidad lo que quiero es la frecuencia de corte, no el omega. ¿Sí? Porque nosotros somos electrónicos y nosotros manejamos bien la frecuencia de la señal eléctrica. ¿Está? Porque si conocemos la frecuencia también conocemos el periodo. O sea, lo que estoy queriendo decirle es que si yo quisiera, le estoy dando a ustedes la herramienta para que lo hagan en la vida real y lo verifiquen con un osciloscopio realmente. Entonces, con la fórmula que me dice o que me permite conocer el omega de corte, yo en realidad dentro de lo que es omega de corte, reemplazo por su equivalente, o sea, el omega lo reemplazo por 2pi por f, donde si el omega de corte me conduce a una frecuencia de corte. ¿Sí? O sea que de aquí observen que de esta ecuación matemática yo ahora puedo despejar cuánto vale ese valor de frecuencia. Lo que estoy queriendo decir en otras palabras es que no podemos adivinarlo. No es que yo voy a decir, a ver, mandemos, no sé si me dijiste 150 170 kHz. No sé de dónde va a salir el valor, pero no podemos elegirlo arbitrariamente. Tiene que ser un valor intermedio, porque esa es mi intención. Yo quiero que sea un valor intermedio. ¿Está claro? Ya explicamos por qué. Bueno, entonces de ahí, al reemplazar los valores, ya sabemos que R por C, en nuestro caso particular, vale 10, ¿verdad? Bueno, entonces queda ahí 1 sobre 10, y ahí después con la frecuencia de corte, el 2pi pasa dividiendo, o sea, 2pi por 10, 2pi por 10, reemplazar los valores, te da la frecuencia en Hz. Ahí está la frecuencia en Hz, 0,015 Hz. Esa es la frecuencia que está justo en un valor intermedio, de manera tal que el filtro no puede comportarse como un sistema que deja pasar todo, pero tampoco como un sistema que elimina a esa frecuencia. Está justo en el medio. ¿Sí? Bueno. O sea que estos son 15 MHz. Si yo hago 1 sobre f, ¿qué es lo que obtengo? El periodo. O sea que el periodo de esa señal es de 66 segundos. O sea que, en otras palabras, ya conozco cuánto vale el periodo o la frecuencia de la onda sinusoidal a la cual le vamos a aplicar a la entrada de nuestro sistema. ¿Está claro? Bien. Una vez que ya conocemos entonces los parámetros de la señal alterna, tenemos que llevar esa información acá dentro. Nosotros ahora sí
yo le decía en principio, al principio le dije, utilizamos la variable S por simplicidad. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo hemos visto justamente en la deducción. Porque aquí es mucho más simple manejar una variable compleja. Verán ustedes cómo se simplifica, cómo trabaja de fácil, antes que estar trabajando con variables imaginarias cotomega. Por eso es que habíamos hecho ese cambio transitorio, ese cambio que no fue permanente. Hemos pasado de xc igual a 1 sobre, ¿se acuerdan? xc en principio, xc es igual a 1 sobre j omega c, pero en realidad hemos optado por no seguir este camino. ¿Por qué? Porque acá lamentablemente tenemos una variable imaginaria. Y llevar eso a todo esto se hubiese hecho un poquito más largo. ¿Sí? Se hubiese hecho un poquito más tedioso el cálculo matemático. Por eso es que por conveniencia hemos cambiado ese j omega por una variable compleja. ¿Está claro? Sí. Ha sido todo por simplicidad. Aquí está la simplicidad, no es fácil que se hizo el cálculo. Bueno, pero una vez que ya hemos sacado el jugo a la variable S, ahora sí que volvemos a la vida real, volvemos a pisar los pies sobre la tierra, tenemos entonces que caer otra vez en j omega. Es decir, reemplazar la variable S por j omega. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente dentro de omega, habíamos dicho acá, dentro de omega está metida la frecuencia. Y ese es el dato, nuestro dato de partida. O sea que ahí es donde continuamos acá. ¿Ven? Pegamos el salto, función de transferencia general en el dominio de S, y pegamos el salto, cambiamos la variable S por lo que nos interesa, que es j omega. ¿Por qué? Porque dentro de ese omega está metida la frecuencia. ¿Está claro? Bien. O sea que ahora tengo que averiguar cuánto vale omega para esta frecuencia. Entonces, ahí está, la frecuencia vale 15 mHz, reemplazo, averiguo cuánto vale omega y me da 0,094 radianes sobre segundo. ¿Aquí estamos bien? Bien. O sea que ahora ya conozco el omega, donde yo quiero hacer mi análisis matemático. Entonces, ahora reemplazo, donde dice omega, lo reemplazo por el valor justamente que acabamos de encontrar, 0,094, multiplicado por el 10, que ya viene de la fórmula, que vale R por C, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que tengo acá hasta ahora? Tengo justamente una función donde está metido un número complejo, porque tiene parte real y parte imaginaria. Por lo tanto, el resultado final es de esperarse que también sea un número complejo. ¿Sí? ¿Cómo sé? Bueno, porque 1 dividido en un número complejo, adivina, te da un número complejo. Entonces, ahí viene la forma polar. La forma polar nos sirve para simplificar la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque afortunadamente siempre que hablamos de función de transferencia hablamos de cociente, que es el cero sobre el sonido. Siempre hay un cociente por medio, siempre hay un cociente de polinomio. Entonces me conviene utilizar justamente la forma polar de este número complejo porque es más fácil hacer ese cociente. ¿Sí? No me conviene hacer el cociente usando la forma binómica. Me conviene pasar esto a forma polar y luego hacer el cociente. ¿Sí? Ahora les explico por qué. ¿Por qué es más fácil? Bueno, en principio entonces, lo que yo necesito hacer es concentrarme en este paréntesis del denominador. Ese paréntesis es un número complejo. O sea que ese paréntesis, observad, vengo para acá, acabo de separar ese paréntesis que es el denominador y lo estoy figurando como a ustedes les han enseñado en matemáticas, un número complejo, que yo lo llamo C1. ¿Sí? Es un número complejo. Entonces ahora la propuesta es que le demos interpretación a ese C1. Mirá, C1 es un número complejo, tiene parte real, parte imaginaria, por lo tanto corresponde a ser una representación gráfica en el plano complejo. Es decir, el plano complejo, eje real, eje imaginario, J, ¿sí? O sea que sobre el eje horizontal
¿qué tengo que graficar? El 1. La componente real, bueno, ahí está el 1. Pero el 0,94 es casi 1. O sea que es un poquito menos que 1 en realidad. Entonces, trato de hacer más o menos a escala este dibujo, y la altura de C1 es un poquito menor que 1, como estamos viendo acá, ¿lo ven? Es un poquito menor que 1, y ahí está ubicado el punto C1. Ese vendría a ser el número completo C1. El cual también puedo aprovechar, digamos, la representación fasorial, como ustedes ya saben. Por eso es que le dibujé un fasor. ¿Sí? Porque también podemos aprovechar el punto de vista del número completo como si fuese un vector. Entonces, ¿para qué hice esta gráfica? Para obtener los valores de la número. Exactamente, para interpretar, para verlo con mis propios ojos, dónde están esos dos parámetros cuando yo expreso el número completo en forma polar. O sea que yo ahí puedo ver la magnitud y la fase del número completo. ¿Sí? O sea que en forma polar yo lo que necesito obtener es esta distancia y esta fase. ¿Correcto? Bien. Bueno, si ustedes pasan ese número a la forma polar, van a ver que la magnitud le da 1,37. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que ese resultado está bien? Porque justamente, volvemos a repetir, si esto es 1, esta distancia es 1. Si esta distancia fuese 1, porque no es 1, ¿verdad? Es un poquito menor que 1. Pero si fuese 1, esta distancia, ¿cuánto valdría? Si esto fuese 1 y esto fuese 1, ¿esto cuánto valdría? Raíz de 2. Porque 1 cuadrado más 1 cuadrado se hace 1 más 1, 2 y te queda la raíz de 2. ¿Recuerdan? O sea, raíz de 2 vale 1,41. Entonces yo ahora sé que, bueno, como es un poco menor, esta distancia no vale 1, bueno, entonces la distancia tampoco vale 1,41. ¿Ven? Para eso hice la representación gráfica, solamente para que interpretemos, podamos corroborar que son resultados coherentes lo que nos está dando la calculadora. ¿Sí? Solamente para eso. Forma polar, forma de Euler. ¿Esto qué es? El número de Mepler. El número de Mepler de 2,71. Es un número irracional, otra vez número irracional. O sea que quiere decir eso que tiene infinitas cantidades de cifras decimales. ¿Sí? Ese número de Mepler es el mismo que utilizamos, por ejemplo, en los logaritmos neperianos. ¿Sí? El famoso LN, logaritmo neperiano, utiliza un logaritmo que tiene por base el número P, el número 2,71. ¿Sí? Bueno, la forma polar, esta es una forma, porque esta mañana me dijeron, no, pero forma polar no era donde utiliza el signo de división. Sí, también. Módulo y fase. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, esta es una forma de expresar en forma polar, esta es otra forma. Lo único que cambia es el símbolo nada más, pero la magnitud sigue estando acá y la fase sigue estando aquí. ¿Sí? ¿Por qué yo prefiero esta forma? ¿Por qué lo prefiero? Antes que esta. Prefiero esta antes que esta. ¿Por qué? Ahora se lo voy a mostrar. Ya estamos nosotros entonces convencidos de que ese número completo en forma binómica corresponde a 1,27 en magnitud con una fase de 43 grados. ¿Y cómo sé que es 43 grados? Y bueno, otra vez lo mismo. Si esto fuese 1, esto sería 45 grados. Bueno, perfecto. No es 45, es un poquito menor, porque en realidad la altura es un poquito menor que 1. ¿Sí? Otra vez acabamos de confirmar que lo que me dice la calculadora es coherente. ¿Sí? Listo. Ya hemos terminado con la conversión al número polar. Ahora sí les voy a explicar por qué prefiero utilizar E a la J del argumento, el ángulo. Observen que el número 1, si bien es una cantidad real, no deja de ser un número complejo. El número 1 real sí lo puedo graficar en el plano complejo.
y está a dividir en dónde acá, ¿verdad? Ahí está el 1. Bueno, o sea que desde el punto de vista de un número complejo, el número 1 tiene una magnitud de ¿cuánto? Una magnitud de 1, ¿y cuánto vale el ángulo? 0. O sea que puede expresar este número 1 en forma polar también. Ahí está. El número 1 expresado en forma polar es magnitud 1 con argumento 0 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué hice eso? Para dividir. Exacto, porque es muy fácil darse cuenta que puedo hacer una división donde tengo potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Se dan cuenta? Mira, es fácil, como acabo de aprovechar que tengo un número complejo en el denominador. O sea que ahora la fase se convierte en, arriba lo que yo debí colocar acá es 0 grados menos 43 grados. Y por eso me queda menos 43. ¿Lo ven? Sí. Y la magnitud de esto, ¿cómo lo calculo? Y fácil, 1 dividido 1,27. ¿Lo ven? Facilísimo. Facilísimo. Realmente conviene muchísimo haber pasado, habernos, ¿cómo se dice? Conviene muchísimo haber descartado la forma binómica. Hemos descartado la forma binómica y hemos sacado la forma polar. Ya hubo la ventaja. Bueno, listo. Felizmente hemos llegado a que la función de transferencia es un número complejo. Y no solo eso, sino que también es muy importante haber expresado a ese número complejo de forma polar. O sea, magnitud y fase. Recuerden que estamos hablando de función de transferencia. ¿Sí? Bien. ¿Cuál será entonces la interpretación ahora del 0,72? ¿Cuál será la interpretación de ese 0,72? ¿De la constante? Bien, la respuesta está acá arriba. Observen. La función de transferencia, por definición, es B sub 0 sobre B sub I. ¿Verdad? Pero recuerden que nosotros tomamos nota al principio de la función de transferencia de que es el cociente, si vamos a hablar con más detalle. ¿A qué me refiero cuando digo B sub 0 y B sub I? Me refiero a patrones sinusoidales, o sea, señales sinusoidales. Y recuerden ustedes de que en otra materia habrán estudiado de que cualquier onda sinusoidal yo la puedo visualizar como si se tratara de un fasor armónico que está girando. Sí. ¿Se dan cuenta? Donde yo otra vez volvemos a caer en la forma polar. Si yo tengo un fasor armónico, quiere decir que tiene una magnitud, tiene una fase. Bueno, o sea, esa magnitud le corresponde a la magnitud de la onda sinusoidal y la fase le corresponde a la fase de esa onda sinusoidal. Entonces, el B sub 0 sobre B sub I en realidad es una tensión de salida con módulo y fase dividido otra tensión de entrada con módulo y fase. ¿Sí? O sea que en realidad, ¿qué es la función de transferencia? Es el cociente, es la relación de ganancias, observen, relación de ganancias, y cuyo argumento es la diferencia de fase entre salida y entrada. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? O sea, la fase de toda la función de transferencia es la fase de la salida menos la fase de la señal de entrada. Esa diferencia de fase entre entrada y salida, esa fase, es lo que me da como información la función de transferencia. ¿Sí? O sea que, cuando yo acá pongo 0,72, ¿qué es ese 0,72? Es la relación de ganancia, la relación de magnitudes. Me está diciendo cuánto gana en tensión o cuánto pierde en tensión. ¿Quién? La salida, no se olviden la salida con respecto de la entrada. ¿Se dan cuenta que ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Eso
Desde un principio le digo, muchachos, siempre el cociente es una medición de la salida con respecto a la entrada, en todo sentido. Mirá. O sea que, si esto es relación de tensiones, de magnitudes, ¿cómo interpreto el 0,72? Sí, señor, como que perdió tensión. ¿A qué estoy haciendo referencia? Mirá. Que es el 70%. Eso. 70%. ¿Se acuerdan lo que estaba anotado acá? Cuando yo puse 0,5 y después puse 0,11. Bueno, a eso estoy apuntando. 0,72 quiere decir entonces que la salida es el 72% con respecto del circulador y la entrada. En términos de magnitud, solamente estoy hablando en términos de magnitud. ¿Está claro? Perfecto. Por otro lado, ¿qué me dice ese menos 43 grados? El depósito de la entrada. Sí, señor, el pasaje de lleno, no te olvides. La La salida con Respecto respecto a a la la entrada. entrada. O sea que me está diciendo el ángulo negativo, el ángulo negativo, el signo negativo del ángulo me está diciendo de que la salida está atrasada por respecto a la entrada. Quiere decir eso que vos en tu cabeza te puede hacer la idea tranquilamente de que si vos metés una onda senoidal o cosenoidal, no interesa, seno o coseno, la onda de salida está un poquito atrasada con respecto a la entrada. ¿Cuánto? 43 grados. Está atrasada. Si el ángulo ese fuese positivo, quiere decir que la salida Está adelantada. en el tiempo. ¿Lo ves? Vamos entonces ahora a la representación gráfica. Ahí está. Entonces aquí yo ya hice un bosquejo, el mismo sistema de coordenadas cartesianas de entrada y salida en el mismo sistema. O sea que vos fíjate de que, como ya nos recontra convenció a ustedes de que la función de transferencia me está caracterizando la salida siempre con respecto a la entrada, observa que no hace falta, muchachos, que yo les diga o les ejemplifique cuántos voltios estoy aplicando a la entrada. Mirá, no hace falta que te diga, mira, necesito aplicarle 1 voltio de señal de pico a pico o 10 voltios de señal de pico a pico en la entrada. No necesito referirme con magnitudes absolutas. No importa eso. Lo que te está diciendo esta gráfica es, si vos le llegás a aplicar 1 voltio de pico en la entrada, a la salida vas a obtener un pico del 73%. Perdón, 72%. ¿Ves? O sea que quiere decir que con respecto al 100%, que es la señal de entrada, la entrada es el 100%, la salida toma un valor cercano al 75%. Ahí lo pueden ver. ¿Ves? El 100% es la entrada. La salida va a ser casi el 75%. ¿Lo ven? Sí. O sea que, en principio, yo primero dibujo entonces lo que corresponde al 100% y luego lo que corresponde al 72%. Cuando hago ese dibujo, al principio yo no sé cuál es la fase de esta señal de salida. Todavía no lo sé. En principio dibujo solamente los límites de la señal de salida. Porque yo sé que en algún momento, la señal de salida tocará ese pico. Eso es lo único que se hace en el momento. El siguiente paso es tomar esta información. Como acabamos de decir, tenemos un ángulo de atraso de 43 grados, que es casi 45 grados. Primero ubiquemos 45, que es más fácil, ¿verdad? Así como acá era más fácil ubicar 75 grados. Bueno, parámetro de referencia, como siempre, la señal de entrada. ¿Sí? Señal de entrada está acá, en la más grande. Señal de entrada, tengo un periodo completo que se cumple acá, ¿correcto? El ángulo que yo tengo aquí, el ángulo barrido, es de 360, ¿correcto? El ciclo completo, 360 grados. La mitad del ciclo, 180. La mitad de esto, 90 grados. O sea que es justamente donde ocurre el pico más. ¿Sí?
90 grados. La mitad de 90, 45. Ajá, ahí está los 45. Pero nosotros tenemos 43. O sea que un poquito alto. Vamos a suponer. Observen que la función de transferencia dice menos 43. Vuelvo a repetir. Me está diciendo que la salida está atrasada. O sea que si la señal de entrada nace en cierto instante de tiempo, atraso significa que la salida va a tener ese mismo cruce por cero atrasado. O sea, un tiempo posterior. Lo explico con estas palabras para que no se vayan a confundir. Acá la función de transferencia me dice menos 43. Sin embargo, yo en la gráfica estoy ubicando el punto más 43. ¿Está claro? No se confunde. La interpretación es ese menos está el atraso. Y el atraso se lo dibuja de aquí para allá. Porque es lo que demora el tiempo en serie la función. Es lo que demora, claro, pero no puedo decir lo que demora en términos de tiempo, porque estoy hablando en términos de ángulos. ¿Sí? No te olvides, estoy manejando ángulos sexagesimales. ¿Sí? O sea que, si ya conozco el cruce por cero, que es esta distancia, quiero decir que respecto a este cruce por cero, se vuelve a repetir esa misma distancia. Y de este cruce por cero se vuelve a repetir la misma distancia. ¿Lo ven? O sea que ahora ya conozco el cruce por cero. Entonces ahora sí estoy en condiciones de hacer esta curva de tensión de salida. Y ahí es donde queda determinado. Entonces ahora sí efectivamente podemos ver de que para nuestra frecuencia elegida de 15.000 Hz, el sistema no se comporta como un sistema que te deja pasar esa señal eléctrica como si nada hubiera pasado. La señal no puede pasar de largo. Lamentablemente está sufriendo una pequeña atenuación. Pero por otro lado, tampoco te la está atenuando tanto como decir que desaparece. O sea que no lo está reduciendo de todo, digamos, su magnitud. Entonces, por eso es lo que quise mostrarle a ustedes, de que estamos parados en un punto de frecuencia estratégico, en el cual el filtro no se comporta ni como un sistema que deja pasar frecuencia, pero tampoco se comporta como un sistema que anula esa frecuencia. Está en un punto intermedio. ¿Cómo se grafica eso? ¿Cómo lo podemos imaginar? Quedé sin espacio. Acá vamos. Para representar eso, se utiliza justamente la respuesta en frecuencia de un sistema. Lo que nosotros hemos estudiado en la otra materia, a través de Fourier, es el espectro de frecuencia de una señal eléctrica. ¿Sí? Lo que estoy por hacer ahora es algo parecido. Estoy otra vez en el dominio de la frecuencia, pero esta vez voy a representar en función de la frecuencia la ganancia de un sistema, ¿sí? No la amplitud de las armónicas de una señal eléctrica. ¿Comprenden la diferencia? Por un lado, lo que hicimos hasta ahora en comunicaciones fue el estudio de señales eléctricas. Ahora estoy por describir a un sistema, no una señal eléctrica. O sea que el filtro paso bajo es un sistema que responde así. ¿Ven? Donde esto es módulo de la transferencia, o sea, relación de ganancia. Esto vale 1. Me está diciendo que a muy baja frecuencia la transferencia vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo meto un voltio, voy a salir con un voltio. O mejor dicho, 0,9999. Porque esto en realidad, si vamos a ser explícitos, cobra el 1 acá, ahí, pero un poquito después, o sea, es decir, para cualquier valor de otra frecuencia, ya no vale 1, vale 0,9999. ¿Y la frecuencia del corte se entendería más o menos en medio? Exactamente, la frecuencia de corte conceptualmente está al 70,7%.
¿Cómo sé ese número? Bueno, ese número lamentablemente ya lo sé de memoria, pero vale 1 sobre raíz de 2. Cuando la magnitud toca ese valor, en ese momento estamos en presencia de la famosa frecuencia de corte, es el estado intermedio. Es el estado justo, de una frecuencia justa, donde el sistema no se define o deja pasar todo, pero tampoco te anula todo. No puede, porque estamos parados justo en el medio. ¿Sí? Bueno, ese punto es el que nosotros hemos encontrado a través de esta expresión matemática. ¿Ves? Así se resuelve. Eso es lo que hicimos y por ese motivo es que justamente ahí estamos viendo, ¿ves? Cuando la frecuencia de corte, cuando la frecuencia de la señal eléctrica inyectada es exactamente igual a la frecuencia de corte, bueno, que te está diciendo la curva esta, y bueno, que la magnitud de salida es aproximadamente el 70%. La salida es el 70% de lo que vale la entrada. Y es exactamente lo que vimos acá. Por eso es que acá matemáticamente me dio 72%, en realidad estamos muy cerca del 70,5%. El valor exacto es 70,5% para la frecuencia de corte. Evidentemente nosotros cuando pusimos 15 Hz estamos a un valor muy pero muy cerquita de la frecuencia de corte. ¿Sí? Profe, siempre vamos a quedar cerca del 70%. No, o sea, eso justamente depende de la exactitud con lo que vos te manejes con la frecuencia. Si vos realmente acertás con la frecuencia del corte, si vos acertás con el valor de esta frecuencia, pues entonces la tensión va a caer al 70,7%. Ahora si te equivocaste con la frecuencia, bueno, va a caer en otro punto. O va a atenuar un poquito entre más, o para el otro lado no va a atenuar tanto. Ya se nos 8.50. Sí, exactamente. Ah, perdón. Bueno, vaya.